siempre hablamos de cómo cambiar los sistemas para tener una agricultura de lo que se llama hoy de regeneración de suelos, cómo tener una agricultura regenerativa. ¿De qué se trata la agricultura regenerativa? La agricultura regenerativa es ver todo como un sistema, donde producimos, cómo regeneramos el suelo, cómo regeneramos el agua, cómo regeneramos el aire. De eso se trata, de ver qué menor impacto ambiental tenemos, qué mayor impacto social tenemos y qué mayor impacto económico tenemos. Y eso se puede lograr, con la agricultura regenerativa se logra. Acá lo que estamos haciendo es un ensayo, si bien tenemos todo el lote donde hubo un cultivo de servicio y va a ir a un maíz tardío. Hace unos 20 días más o menos se interrumpió la vicia con el centeno que tenía, que era un multiespecie, y se hizo de forma mecánica, es decir, no se usaron fitosanitarios para interrumpir este cultivo. Y a su vez dejamos una franja para poder ver qué pasa si hacemos una siembra en verde, es decir, vamos a sembrar el maíz directamente arriba de esto. La verdad que uno empieza a ver los comportamientos y es una técnica de sembrar en verde que para el sur de Córdoba, donde nos llueven alrededor entre 750 y 800 milímetros, puede ser una técnica que pueda dar resultados. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, los beneficios son de que miren lo que es esta vicia, este colchón, en lo cual las malezas directamente no nacen, porque tienen tanta competencia por esto que las malezas no nacen. Entonces podemos dejar de aplicar varios fitosanitarios que usamos comúnmente. Ahí la reducción de los fitosanitarios es muy alta. Podemos hablar que estamos alrededor de entre un 40 a 70% que podemos llegar a reducir los fitosanitarios. Eso va a depender muchísimo del año, de las lluvias que tengamos y todo. Pero la posibilidad está y ahí tenemos el gran manejo. Otra cosa que se reduce muchísimo es la aplicación de nitrógeno. ¿Por qué? Porque se genera esto. Uno lo que puede ver, y acá tenemos el perfil bien armado, es todo lo que se genera de esta materia orgánica joven. Todo esto, que es la brosa que llamábamos comúnmente, lo que hace es que se va a mineralizar. ¿Qué quiere decir que se va a mineralizar? Esto se va a descomponer. Cuando uno lo agarra, miren lo que es esto, toda la materia orgánica joven o la materia orgánica particulada, que también se conoce. Esto se va a degradar y va a pasar directamente a nutrientes, en gran proporción a nitrógeno, por ejemplo. También nos va a dar mucho fósforo disponible. Para que se den una idea, estos campos, antes, por una rotación convencional, podríamos llamar, donde se hacía maíz, soja, más o menos teníamos entre 4 a 7 toneladas de materia orgánica joven por hectárea. Es lo que podíamos lograr. Hoy con estos sistemas, donde están verde todo el año, ya sea con cultivos de servicio y después con los cultivos de renta, con una muy buena rotación, este campo, por ejemplo, hace trigo, hace soja, hace maíz, hace girasol, hace camelina. Con ese tipo de rotación pasamos a tener entre 16 a 20 toneladas de materia orgánica joven. Fíjese cómo aumenta. Si uno sabe que por cada tonelada de materia orgánica joven obtenemos entre 10 y 12 kilos de nitrógeno, bueno, ahí estamos obteniendo el nitrógeno que fijamos con estos cultivos y que después son desprendidos cuando se descomponen por mineralización para el cultivo de renta. En este campo en particular hemos bajado casi un 50% la utilización de nitrógeno. Para maíces estamos hablando de entre 10 y 11.000 kilos para maíces tardíos, con lo cual no es que estamos en una merma de rendimiento, sino que estamos manteniendo los rendimientos, son cada vez más estables y aplicando cada vez más insumos externos. Cuando hablamos de regenerar los suelos, otra cosa muy interesante que empezamos a ver es la cuestión radicular. Miren cómo empezamos a ver raíces en profundidad en el suelo. Uno se va metiendo y hasta más del metro tenés raíces que llegan de estas vicias, de este centeno que hay. Miren la cantidad de raíces que podemos ver acá. Estas raíces lo que generan son exudados. Esos exudados lo que hacen es largar azúcares al suelo para activar la microbiología del suelo. Y uno empieza a generar mucha microbiología en el suelo. Esta microbiología que se empieza a generar acá nos ayuda a tener también nutrientes disponibles. Porque, ¿qué hace? Los cultivos largan exudados, activan la microbiología y es una simbiosis.
Los hongos y las bacterias le dicen, bueno, gracias por el alimento, por estos azúcares que me estás dando, yo voy a agarrar y te voy a hacer disponibles los nutrientes. Y esa simbiosis se empieza a generar. Además, han escuchado mucho del tema de los hongos, por ejemplo, que son las micorrizas. Las micorrizas generan una simbiosis que se meten dentro de la raíz, dentro de la planta. Y lo que hace es una extensión de las raíces. ¿Por qué? Porque las micorrizas crecen mucho más y agarran nutrientes que se lo dan a la planta. Y la planta le da exudados, es decir, nutrientes a estas micorrizas para que se alimenten. Empezamos a tener una simbiosis, empezamos a tener un progreso en estos suelos y en esta regeneración de suelo. Lo que vemos, el impacto más grande que vemos siempre, son en los primeros centímetros. Fíjense esto, cómo cambia la estructura del suelo, cómo mejoramos la estructura de estos primeros centímetros del suelo. Acá vamos a tener mejor acumulación de agua. Cuando llueve, estas raíces hacen la cañería que siempre hablamos, que va a hacer que me infiltre el agua y vamos a acumular más. Y un suelo con mejor estructura lo que hace es que cada vez que pongamos nuestro cultivo de renta va a poder explorar muchísimo más este tipo de suelos y generar una mayor sistema radicular para así tomar más agua y tomar más nutrientes. Por eso son todos los beneficios. Esto se trata de regenerar los suelos. Cuando hablamos de regenerar los suelos es cómo empezamos a activar el suelo, meterle mucho carbono al suelo, generar la microbiología del suelo. Tenemos mucho para seguir aprendiendo, tenemos mucho para hacer, pero bueno, cada vez podemos dar más muestras de que cambiar los sistemas es para beneficio nuestro.